Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos, tenemos página. ¿Quieres enviarnos tu historia? 867-104-5100. Estoy a la orden, al servicio de todos ustedes. Un saludo a nuestro amigo Aníbal Cucul, un saludo, un abrazo, mucha raza, un saludo a nuestro amigo, a mi tocayo, Francisco de Guanajuato. Ayer ahí lo vi en el México Metal Fest. Si me escuchan un poco con la voz como cansada, así voz de luchador, ¿verdad? Eso de que, mira, que te voy a hacer. Bueno, no, así es porque, bueno, pues ayer un servidor fue al México Metal Fest. De hecho, ayer subí historia en calidad de zombie, ¿verdad? Pero bueno, todo el día ayer estuve trabajando. En la nochecita me di la escapada, me quedé en Monterrey, fui al México Metal Fest, con lluvia, con sueño y todo. Bueno, pues aún así fui a ver a la mejor banda de rock, de metalcore del mundo, aquí en Suicide Gaze. Y el que diga que no, nos agarramos un tiro. Y no, una experiencia maravillosa, se los aseguro. Aún así, tan pronto acabó la banda que quería ver, porque es la única realmente que quería ver, rápidamente lo que hice es ir al hotel. Me había ido en metro, tuve que irme en metro y regresar en metro. Tan pronto pude, llegué a grabar. Un saludo a todos. Vi varias personas allá que me saludaron. Muchas gracias. Y bueno, pues estoy para su servicio. Les encargo mucho, suscríbanse, piquen la campanita de notificaciones. Cada que subamos historias se les va a avisar. Y les repito, a mí me sigue saliendo siempre, buscando en dispositivos. Uno pone Miedo 867 y te aparece de inmediato Miedo 867 o episodio 100 o lo más nuevo, y eso es porque la gente busca lo más nuevo. Y yo les recuerdo que se sube contenido todos los días. Y bueno, pues nada más, si se suscriben y pican la campanita de notificaciones, cualquier video, transmisión en vivo se les va a avisar. Asimismo, raza, para los que quieran apoyar el proyecto, tenemos un canal privado, se suben 2 historias por semana, una historia especial al mes. Y bueno, raza, pues ya es un buen de raza que está en el canal privado. Nada más miren los comentarios de los que sí están en el canal privado. Y es obvio, bueno, pues a veces si alguien comenta, yo me doy cuenta porque a mí me aparecen con diferente, bueno, me apareció una insignia cuando alguien comenta. Y bueno, pues es obvio que yo me doy cuenta de los que están en el canal privado, y los que no están también me doy cuenta si no están. Entonces, bueno, pues ya saben que hay gente que le gusta meter la cuchara en la olla donde no es para ellos. Pero bueno, pues ahí está a la opción, se sube historia. Normalmente jueves y domingo, hoy se va a subir historia, pero bueno, pues a veces podemos cambiar los días dependiendo el tráfico de trabajo que tenga un servidor. La siguiente historia, y esto es bastante interesante, esto ocurrió en Nuevo Laredo en el 2000, en 1915. Quiero decirles esto, estuve hablando con una persona, un señor ya muy grande, andará por ahí de los 80, bastante lúcido el señor y alburero como él solo. Pero él me cuenta la historia que le platicaba una tía, o sea, hermana de su papá. Más bien, más que hermana de su papá. Bueno, pues era su hermana, pero ella era mucho mayor que su papá, ¿verdad? Estamos hablando, para que esto haya ocurrido en el año de 1915, pues échense los tiempos. Era la época de la Revolución Mexicana. Aquí en Nuevo Laredo hay un precedente histórico y un suceso bastante extraño, raza, que vale la pena que investigar. Yo me estuve investigando pues rato, y todo lo que llevo investigando concuerda con los hechos. Y vaya, bueno, aparte a mí me encanta la historia de México, obviamente amo mi ciudad. Y hay personajes aquí en Nuevo Laredo de la Revolución. Está una que se llama La Coronela, que era una mujer que era una fregona para las pistolas. De hecho tiene su monumento bien olvidado y una escuela que se está cayendo en su nombre. Pero bueno, pues era una personaje aquí local. Y el general Maclovio Herrera falleció aquí en Nuevo Laredo. Pero antes de que él falleciera ocurrieron cosas. Ahí les voy a dar un contexto antes de la historia. ¿Por qué? Porque es necesario que lo sepan. Para aquellos tiempos,
Ya en 1915 estaban los problemas pues revolucionarios, ¿verdad? Aquí en Nuevo Laredo fue una ciudad muy chica que gracias a Porfirio Díaz, estoy hablando de antes del 1915, la ciudad se hizo lo que es ahora la capital aduanera más grande de Latinoamérica. Y estoy hablando en cuestión de comercio. O sea, sí sé que en Tijuana pasa mucha gente o que en Juárez, pero Nuevo Laredo, el tráfico comercial es enorme, raza, al grado de que, bueno, pues hay carreteras especialmente para trailers, un puente internacional, creo que de 8 carriles exclusivo para trailers. O sea, no para cualquier carro, para puro trailer. Entonces, desde la idea, pasa el ferrocarril, va a entrar al parecer otro puente más. Hay, bueno, 4 puentes internacionales, 3 de vehículos y 1 de ferrocarril. Entonces imagínense la cantidad de comercio que hay. Pero bueno, esto es importante. En aquel tiempo, cuando era la época revolucionaria, resulta que se parte la revolución. El grupo se derroca Huerta y vienen militares revolucionarios aquí. Se supone que Maclovio Herrera era gente de Francisco, de Doroteo Arango, de Pancho Villa, y él se divide y se pone a la orden de Venustiano Carranza. Su primer, parte de su obligación era venir a tomar Nuevo Laredo, lo cual logra ahuyentar al ejército que estaba aquí, que realmente no tenía una orden en sí, porque ya Huerta estaba de bajada. Y bueno, ocurre algo, él toma el control aquí y como todos lo sabrán ocurren un chorro de cosas. Y después su deceso, pero esta historia le ocurrió, me lo contó este señor que se lo contó su tía muy grande, entonces estamos hablando de que pues ya casi más de 100 años. Esperemos esta historia sea de su agrado. ¿Cómo están, gente, amigos del internet? Quiero contarles algo que, que ocurrió en mi familia, en la familia, en mi familia es de los fundadores de la ciudad. Ellos llegaron después de que México pierde territorio y se funda Nuevo Laredo. Bueno, mi familia es de las primeras familias de aquí de la ciudad. Obtuvieron muchas propiedades porque, cuando México pierde la guerra con Estados Unidos, el gobierno de México cede áreas. Y el decir cede áreas es de que en ese momento existía en lo que es Nuevo Laredo varias tribus de carrizos, se les decía así. Los carrizos eran una tribu indígena muy agresivos. Y la gente de los primeros de Nuevo Laredo prácticamente ya saben, desde siempre fue gente guerrera. Los carrizos resulta que se alejan y se libran de los ataques. Eran personas bastante agresivas, asaltaban caminos, de repente saqueaban y la gente de aquí los logra ahuyentar. Y mi familia lo primero que hizo, al darse cuenta de que era una ciudad que acababa de nacer, empieza a buscar hacer comercio, tanto con Monterrey, con Monclova, con Saltillo y obviamente con Laredo, Texas. No había puente internacional, la gente tenía que cruzar en balsas, ¿verdad? Ocurre que, esto le pasa a mi familia. El papá de mis antepasados, él logra obtener varias propiedades y pone varios negocios en lo que viene siendo la calle Guerrero, es la calle principal de Nuevo Laredo, y entre ellos pone varias cosas de comida, una cantina. Y es cuando pasa que el general Maclovio Herrero toma la ciudad de Nuevo Laredo. Él obviamente, el ejército que estaba se rinde casi de inmediato. Y ocurre que como todas las personas, era un hombre joven, tendría 35 años más o menos. Él llega y anda ahí de fiesta, ¿verdad? Al andar de fiesta
va a una de las cantinas de la familia y ahí conoce a mi tía. Esta tía se llamaba Aleja, así se llamaba Aleja, era una mujer muy guapa, todos decían que era muy guapa, yo no tengo ninguna fotografía de ella, todos decían que era una mujer bastante guapa y que bueno, pues muchos hombres la pretendían, pero ella era, bueno, a pesar de que era una cantina, ella era la que atendía, o sea, era la que cobraba más bien. Y obviamente resulta que, bueno, pues llega el general y él se supone que cuando ellos llegan venían con, al parecer, un ejército de cerca de 2000 elementos, pero resulta que a la ciudad, a Nuevo Laredo, llegan menos de 500, lo cual nunca hubo una explicación, porque de venir con 2000 se supone que pierde más de la mitad. O sea, pierde un 75% de su ejército, lo cual, bueno, pues obviamente a cualquiera le afectaría. Pasa de que, bueno, aún así, la resistencia aquí en Nuevo Laredo era casi nula, logra tomar el lugar e incluso mucha gente del ejército que estaba se une a él. Y bueno, pues él empieza a hacer festejos, ¿verdad? Decomisa dinero, armas, y él empieza a hacer festejos. Y bueno, pues al ser el jefe empieza como que a pretender a mi tía. Y bueno, pues ya se imaginarán. Pues una tía guapa, un sujeto pues bastante, era un líder. Obviamente pues ahí congenian, ¿verdad? Y resulta que en menos de 3 días ya prácticamente eran novios, entre comillas. Ocurre que pasa esto, después de un tiempo, esto pasa pues un poquito antes de la muerte del general. Resulta que, bueno, eso es lo que comentaba mi tía, que después mi papá comentó que, bueno, pues en varias ocasiones todo el mundo preguntaba por qué había llegado con menos personal. Se supone que iba a llegar mucho y él no quería contestar. Y de hecho, los soldados que él traía, que venían de Coahuila, todos cuando les preguntabas pasaba algo muy raro, que todos se persinaban y te cambiaban el tema. No decían a causa de qué. Pero bueno, resulta que en una de tantas reuniones, pues pasa de que él le platica a mi tía que cuando venían, bueno, pues obviamente tenían que cortar tramo de lo que viene siendo Monclova hasta Nuevo Laredo, pues hay áreas muy extensas donde no hay casi poblaciones, y él decía que pues tuvieron que atravesar una sierra que no sabía bien qué sierra era, ¿verdad? Antes todo el mundo, bueno, sabía cerros conocidos y otros lugares no tanto. Él ve que hay una forma de cruzar y bueno, la gente de esa área decía que ese camino no lo usaban porque ahí pues había fantasmas y había brujas y cosas así. Y este señor lo que quería era llegar rápido a Nuevo Laredo. Así que bueno, pues aparte, no solo quería llegar, también quería escapar de las fuerzas de Villa, porque él prácticamente había traicionado a Villa, se había unido a los carrancistas. Y bueno, cuando atraviesa esa sierra, lo hace más para perder a las fuerzas que lo seguían, y cuando ven que se interna lo dejan de seguir. Él comenta que pues todo bien, subir un cerro y atravesar una cadena de cerros no es nada sencillo, o sea, no es cosa de un par de horas, se llevaron cerca de 3 días. Y él dice que todo parecía difícil, pero aún así logran atravesar, pues sus herramientas, la artillería, caballos, todo había forma de pasar, pero pues llega un momento en que quedan pues prácticamente en medio de varios cerros, y ahí deciden acampar y es donde ocurre lo que pasa. Se comenta de que bueno, pues ya era hora de descanso, y decía que de hecho había, no sé cómo decirlo, estaba muy despejada la noche, no había nubes en el cielo y prácticamente se miraba todo normal. Ocurre que, bueno, pues esto se lo comentaba este general a mi tía,
él comenta que cuando cerca de las 4 de la mañana, de repente se empiezan a escuchar disparos y se empieza a escuchar gritos, ruidos, ayuda, gritos de auxilio. Es entonces que es cuando ya se ponen en la alerta. Bueno, pues resulta que todos los vigías estaban siendo atacados. Él lo primero que piensa es que pues eran personas de que los venían siguiendo, ¿verdad? El enemigo, gente de villa, y bueno, empiezan a intentar repeler y se dan cuenta que, bueno, eran atacados de diferentes partes con, bueno, con lo que parecían centellas, armas de fuego. Y bueno, pues ellos intentan repeler, logran entablar un combate, pero se dan cuenta que quienes los atacan son superiores en tecnología, por lo visto. Él comentaba, y cuando él comentaba, empezaba a ganarle el nervio, empezaba a ponerse nervioso, e incluso hasta decía que se sentía agobiado por lo que ocurría. Él decía que pues, se dan cuenta que quienes les disparan, pues se dan cuenta que no son hombres normales, que son hombres muy altos y ven siluetas de seres muy altos, de 2 a 3 metros, que les disparan con lo que parecía ser lanzas, y esas lanzas lanzaban destellos de luz. Y bueno, pues él comentaba que cuando les disparaban una sola luz, llegaba a pasar por 1, 2, hasta 3 sujetos. Con un solo tiro lograba pues acabarlos, arrasarlos. Es ahí que deciden pues tratar de escapar como pueden, y por lo visto se dan cuenta de que pues casi el 75% de sus fuerzas se pierden, o sea, no se sabe qué pasa con ellos. Y bueno, él comentaba casi al tiempo de que su excitación al contarlo era creciente, que él se ponía muy intenso, y él decía, toda la tropa decían que eran demonios con caras de iguanas o con cuerpo como si fueran, como él decía, como si fueran camaleones, lo que viene siendo aquí en el norte, se le llama al lagarto cornudo. Es un lagartito que tiene piquitos, o aquí en el norte se les dice camaleones. Y él decía que eran hombres que parecían este tipo de animal, un lagarto cornudo, extremadamente altos, pero no solo pues eran bestias, o sea, estos seres tenían armas, y por lo visto logran acabar con la mayor parte pues de la tropa que llevaba el general. Y de hecho es algo muy notable cómo se sabe que él toma la ciudad de Nuevo Laredo, porque bueno, él llegó prácticamente sin equipo, o sea, llegaron con la munición contada, llegaron sin artillería, y aún así, bueno, pues ahí lo que les benefició fue que la resistencia era muy poca. Y bueno, esto pasa de que le comenta esto a mi tía, y mi tía le dice que tiene que decirle a las personas porque, bueno, pues era una historia bastante interesante. Y él decía, es que nadie nos va a creer, ya habían pasado por otros lugares y habían comentado lo ocurrido, y la gente les decía que estaban locos, o que simplemente que eran espíritus bueno, pues espíritus del monte. Y él decía que definitivamente no. Pasa lo siguiente, en una reunión, pasando unos días, es que el general, públicamente, en una reunión con su tropa y personas ilustres de la ciudad, ya saben que cada que hay personas importantes, no falta la gente lambiscona, ¿verdad? Que va en todas las ciudades, de que ay, es la persona más distinguida de la ciudad, que a sus órdenes, ya saben, gente lambiscona, se reúne, y él es donde empieza a contar la experiencia de lo que le acababa de ocurrir. Y bueno, él comenta que bueno, sus superiores, que eran órdenes de Carranza, le habían dicho que no mencionara ese suceso
porque eran cosas que no se debían comentar. Obviamente había ocurrido en unos cerros de Coahuila, donde, bueno, pues al parecer él no sabría decir el nombre, ya que todo eso ocurrió en la noche, pero bueno, pues él prácticamente no le importa que le digan que no diga nada, y pasa que él menciona todo. Él menciona todo lo que ocurre, le empieza a decir a las personas, e incluso varias personas pues que andaban con él, ¿verdad? Que sobrevivieron pues muchas personas, mencionaban lo mismo, y misma gente de los sobrevivientes decían que habían sido demonios, seres que parecían camaleones parados demasiado altos, y que bueno, pues tenían también armamento. No se sabía quiénes eran, y también decían, o sea, también caían, les llegaron a disparar y ellos también caían muertos, ¿verdad? No eran seres, por así decirlo, porque les decía, no, es que seguramente eran fantasmas o eran demonios, y los mismos soldados decían, es que es muy raro porque tú les disparabas y se morían, ¿verdad? También, pero pues obviamente salieron de la nada, salieron de entre las rocas, los empezaron a envolver, y bueno, pues pasa que perdió casi el 70%, 75% de los hombres que iban a atacar, cosa que nunca se menciona en los libros de historia, que nunca se menciona en todo lo que acontece. Y pasa esto después de la reunión. A los pocos días, pues fueron pocos días, misteriosamente después de una refriega, el general queda lesionado, y ocurre que, bueno, la historia de este general es que uno de sus mismos elementos, según esto, accidentalmente le dispara, y bueno, pues termina con su vida. Y bueno, pues es bastante interesante cómo después de él haber dicho tanta cosa, le habían llegado, por así decirlo, advertencias y regaños de que él no debía comentar eso que había ocurrido, y él mismo decía, ¿y por qué no voy a decir? Pues es algo que nos pasó, es algo pues muy fuerte. Y él, incluso varias personas pues decían, vamos a juntar grupos de personas armadas e ir a ver qué era lo que ocurría. Obviamente él decía que estos seres eran, no eran pocos, no podría decir un número, pero sí eran suficientes para poder haber acabado con el 75% de su personal. Él muere, y bueno, pues mi tía queda embarazada de él, pero ocurre que, bueno, pues ahí tiene un accidente ella, pues cargando cubetas, pierde al bebé, y bueno, pues ahí el general quedó prácticamente en la historia de Nuevo Laredo con ciertas cosas, pero nunca se habló de ese enfrentamiento. Y bueno, a él se le dispara, y se dice que falleció por el disparo por la espalda, otros dicen que falleció con la caída, otros dicen que cuando le disparan el caballo lo tira y le patea la cabeza. Lo cierto es que su muerte fue bastante misteriosa, ya que él no falleció en combate. Él falleció pues misteriosamente, y bueno, pues ahí esa historia es una historia familiar. Obviamente yo no puedo decir que fue mi pariente, yo ni siquiera pues habría nacido en esas épocas, yo nací cuando mi papá ya estaba grande, ¿verdad? Pero bueno, es bastante interesante, ojalá les sirva. Y bueno, pues les mando un gran saludo aquí desde Nuevo Laredo. Yo vivo actualmente enseguidita de La Madero, en la colonia Electricistas. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció? Miren, qué interesante. Les voy a decir lo siguiente. Me puse a revisar esta historia, ya tenía tiempo, y de hecho la pensaba mandar a, pues, no sé, es que está demasiado bizarra, pero hay cosas raras. Miren, pueden ustedes buscar en Google quién fue Maclovio Herrera.
Y sí, hay muchas cosas extrañas. Sí, era un general, bueno, era una persona que al parecer era de Villa, luego se supone que se pone a las órdenes de Carranza, después tiene conflictos con los huertistas y bueno, también tiene broncas con los villistas y al último termina ultimado por uno de sus propios hombres. Cosa que nunca se menciona, y fíjense, yo lo busqué, ya no he vuelto a hallar esa información, porque él se dice que sale por órdenes de Carranza a la toma de Nuevo Laredo en la época de la Revolución. La gente puede decir, ¿verdad? La Revolución fue en 1910, sí, claro, pero terminó hasta 1923, con la consumación de, bueno, prácticamente con las guerras cristeras. Es el fin de la revolución, muchas personas fallecieron y bueno, causó demasiadas muertes. Se dice que 5 millones de fallecidos, casi casi como ahorita, raza. Pero bueno, bastante interesante. Les voy a decir lo siguiente, en Coahuila es un estado muy grande. Yo siempre he pensado que ahí pueden ocurrir muchísimas cosas. Ya hemos hablado en este espacio, en Miedo 867, de seres raros. Mucha gente en Coahuila dice que los dinosaurios siguen ahí. Ya hemos hablado en varios lugares de Coahuila. Y sí, miren, simplemente de aquí de Nuevo Laredo a Monclova son 3 horas y media. Es como de aquí a Monterrey. De aquí a Monterrey son más o menos 3 horas, pero de aquí a Monclova son como 3 horas y media. La diferencia es de que sí, si vas de Nuevo Laredo a Monclova, te topas con infinidad de cerros. Y estamos hablando de 1915, más de 100 años, donde no había carreteras pavimentadas. No sé si habría caminos, pero no había carreteras pavimentadas. No sé si el ferrocarril ya estuviera comunicado. Nuevo Laredo prácticamente se hace una ciudad porque Porfirio Díaz dijo, pues por mis trompiates se hace ciudad. Aquí tenía uno de sus mejores amigos, era de aquí de Nuevo Laredo. Y bueno, por aquí, por esa causa, manda el ferrocarril por aquí. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muy interesante esto. Y sobre todo yo les invito, raza. A veces uno dice, qué hueva estar leyendo historia o cosas que ya pasaron. Pero yo sí los invito a que analicen, y analícenlo por ustedes mismos. No me crean tampoco a mí. Yo me llevé mi friega a ir revisando muchas cosas. Y bueno, son personajes de la revolución, digámoslo, ni siquiera principales o secundarios. Estamos hablando de terciarios o de cuarto nivel, que muy poco se habla, héroes locales de la revolución. Y fíjense lo que son las cosas, donde fallece el general, bueno, pues ahí es una casa particular, en el área donde él falleció, en la colonia Buenos Aires, aquí en la Buenavista prácticamente. Él queda ultimado y no se sabe bien la causa, ya que también hay cosas que no se mencionan, como que su cuerpo fue inmediatamente sepultado. Y otros dicen que se lo llevaron. Y bueno, pues encuentras muchas inconsistencias sobre qué pasó con él en realidad. Bastante misterioso. Y sin contar otra cosa que me faltó decir, que bueno, pues este amigo comentaba que su tía decía que pues, cuando él estaba dormido, de repente se despertaba totalmente asustado, totalmente gritando que los demonios iban a ir por él, que los demonios. Y bueno, raza, pues ustedes chequen ahí, busquen información del general Maclovio Herrera aquí en Nuevo Laredo. Pues ya saben, en México somos bien prácticos. Alguien se hace famoso y pues le hacemos una calle. A ver si, no sé si en su ciudad hay una calle que se llame Vicente Fox o Andrés Manuel López Obrador, o una calle que se llama Enrique Peña Nieto. Y creo que sí hay colonias que se llaman Carlos Salinas de Gortari, o creo que sí hay colonias que se llaman como expresidentes. Y bueno, raza, yo sí les digo, pues no tiene nada de malo. Todos los expresidentes, todos, y el que está, todos hacen sus triquiñuelas, pero evidentemente todos creo que tienen cierto patriotismo. Y bueno, pues esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo. ¿Y ustedes qué piensan? Lo que sí, voy a buscar información ahorita y lo voy a tratar de poner en unas páginas. Yo vi varias cosas y lo vi en un libro, Eso
Yo lo recuerdo porque yo cuando estaba en la preparatoria o en la universidad, hice una investigación sobre este personaje. Yo de niño vivía por la calle Maclovio Herrera, evidentemente por eso, el interés. Eh, pero sí, hay muchas cosas raras sobre este personaje que se decía que bueno, pues que era un hombre que era muy bipolar, pero sobre todo que yo había sabido que él venía al mando de más de 2000 hombres a tomar Nuevo Laredo, y resulta que sí es verdad, también hay registros en el archivo histórico donde él con menos de 500 es como logra tomar la plaza. ¿Qué le pasó a los otros 1500? ¿Habrán desertado? ¿Se habrán ido? ¿Se habrán movilizado a otro lado? ¿O simplemente pasó lo que en esta historia se acaba de mencionar? Ya saben que este canal es 100% entretenimiento. ¿Quién lo habrá querido silenciar? ¿No se les parece extraña la muerte de este señor? Pero bueno, dejen su comentario, compartan el contenido de Miedo 867 y bueno amigos, ya saben que estamos aquí para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la voz toda molida por estar cantando a gritos el día de ayer. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que la noche no estamos solos. Hasta la próxima.